Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un reparador descanso de viernes y deseo una buena jornada también para ustedes hoy. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a esperar, la doctora María Inés también se va a conectar. Ella hoy nos va a dar un pantallazo de su experiencia por la técnica legislativa en España. Y me gustaría saber cómo están, si pueden prender sus cámaras, nos saludamos y empezamos nuestra clase. Están saludando por el chat, buenos días, ¿me escuchan bien? Excelente, doctora, excelente. Escucho Perfecto, bien. doctora. Se la escucha muy bien. Buenos días, doctora, se le escucha muy bien. Buen día, doctora, se le escucha muy bien. Buen día, Juana. Buenos días, ¿cómo está, doctora? Buen día, Milcar. Buen día, doctora, ¿cómo está? Una buena jornada para todos. Bueno, hoy vamos a hablar del lenguaje normativo, de cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza a la hora de redactar las normas, ¿verdad? Todos sabemos que es un lenguaje técnico, que es un lenguaje jurídico, pero que tiene algunas características que hoy vamos a aprender un poco, que seguramente les es familiar, porque sé que muchos de ustedes son magistrados, la mayoría abogados, no sé si hay otras profesiones con nosotros, ¿verdad? Pero el lenguaje jurídico, digamos que es un lenguaje mucho más, a ver, un poco normal para los abogados, ¿verdad? Porque ese es el lenguaje en el que nos comunicamos tanto en nuestros escritos judiciales, también en las resoluciones y en las leyes. Salvo que las leyes tienen algunas características especiales que a la hora de redactarlas se deberían de tener en cuenta. Aquí es importante destacar lo siguiente. Todo esto que nosotros estamos dando como técnica legislativa son recomendaciones. Cada país tiene su estilo de escritura jurídica. Entonces, nosotros no podemos decir que esto a rajatabla se debe cumplir o es a rajatabla cómo se debe realizar porque estas normas no se pueden romper, digamos. No. Cada país tiene su estilo y eso se debe respetar. La técnica legislativa también se tiene que amoldar a esa situación, se tiene que amoldar al lenguaje de cada país, porque las leyes también son el reflejo de lo que pasa en una sociedad en un tiempo determinado. También es reflejo de la cultura de una sociedad. Entonces, la ley no puede estar ajena al lenguaje que se utiliza en cada país. Lógicamente, salvando el tecnicismo que debe tener y el tipo de solemnidad que debe manejar, digamos que una ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a compartir un poco en la clase cuáles son esas características que se deberían de tener en cuenta o que debería de tener en cuenta el legislador y también el técnico legislativo a la hora de proponer algún tipo de proyecto de ley, ¿verdad? O alguna modificación, no solamente en un proyecto de ley, sino también en las mismas sentencias judiciales, en las mismas resoluciones ministeriales, o tal vez en un decreto del Poder Ejecutivo, o algún tipo de norma que indique algún tipo de acción, un hacer o un no hacer. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Inés, que ya parece que se zanjó sus problemas de internet, de conexión. Y quería darte la bienvenida, profe, si es que
podés presentarte, decirnos un poco qué estuviste haciendo y por dónde. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias, Alba. ¿Ustedes me ven ahí? Porque yo acá veo como que está con problemas mi Parece que transmisión. estamos todavía con Sí, un poco, algunos inconvenientes. mm, no es entrecorta, digamos, la imagen. Voy a Bueno, probar yo si voy sin video si la primero. profe nos escucha, Yo les escucho claramente, ¿ustedes me escuchan? Sí, le escuchamos perfecto. perfectamente. Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias, Alba. Yo les... bueno, voy a compartir pantalla. dale. Total, después Mientras podemos tanto me presento nosotros un poquitito para que sepan un poco eh, quién soy yo. retomar la conexión con la doctora María Inés y va a hacer su presentación. ¿Se ve la lámina de Se ve. PowerPoint? Sí, doctora, se ve perfecto. Si me pueden indicar, por favor. Sí se ve, profe. Sí, correctamente se ve. Buenos días a todos los que saludaron también por el chat de la plataforma. Si es que me indican si se ve bien la proyección. Se ve perfecto. ¿Me escuchan? Sí, ahora también se le Sí, ve a la profe. correcto. Excelente. Gracias. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar un poco del lenguaje normativo y del estilo que debe tener este tipo de lenguaje. Bueno, les voy a más o menos a indicar que varios autores se han ocupado de esto, de este estilo de lenguaje. Varios autores se han preocupado por entender cuál es la mejor manera de redactar las normas y cuál es la mejor manera de que esas normas sean entendidas. Ayer dijimos que si bien las leyes se escriben por abogados para abogados, sabemos que esa no es la realidad y que también el ciudadano de a pie tiene el derecho de entender lo que sus autoridades están queriendo expresar a través de las normas. Entonces, ese lenguaje tiene que tener ciertas características para que no sea demasiado engorroso, demasiado técnico o tal vez inentendible o no transmite realmente la intención del legislador. En ese sentido, les quiero comentar que Martínez Cardós había dicho que el lenguaje normativo actual, porque ha pasado por varias etapas, primero el lenguaje era persuasivo, después el lenguaje fue un lenguaje de convicción, en donde se trataba de imponer ciertas cuestiones y también fue superando un estilo didáctico. Hubo épocas en que la finalidad era instruir e informar. Hoy en día, las leyes que buscan, el lenguaje, ¿cómo debe ser? El lenguaje debe ser ante todo técnico, debe ser frío y renunciar a motivaciones o a emociones, debe ser áspero y debe ser conciso, renunciar a todo adoctrinamiento y tiene un tono lapidario. ¿Por qué? Porque sirve para expresar la segura conciencia del poder del Estado. Porque el Estado está hablando a través de las leyes, está queriendo comunicar algo, está queriendo dar una orden sobre algo, un hacer o un no hacer, cuyo incumplimiento tiene consecuencias. Entonces es importante determinar ciertas características que debe tener este lenguaje. ¿Cuáles son estas características del lenguaje? Las reglas sintácticas y gramaticales de las disposiciones normativas se redactan conforme a nuestro lenguaje, nuestro castellano, nuestro español, que se basa en las reglas de la de la Real Academia Española. Nosotros nos regimos por ese tipo de normas, entonces esa es también
Esas son las cuestiones que debe tener en cuenta el redactor legislativo. La brevedad y simplicidad. Las frases deben ser simples, completas, breves, suficientes en sí mismas y reducidas al número estrictamente necesario de enunciados en cada frase. Hemos dicho entonces al principio que las leyes no pueden expresar motivaciones, no es una obra literaria, no es un poema, no es una novela. La ley debe ser breve, simple, completa y debe ser suficiente. En lo posible, breve. No tanto que definitivamente sea un telegrama colacionado y no se entienda lo que se está queriendo expresar, ¿verdad? Entonces, sí tiene que resguardar esas situaciones también. Habla también de que debe tenerse en cuenta la integridad y la univocidad. El texto debe ser íntegro y unívoco. Se debe perseguir la máxima concisión de los enunciados, la concisión y la elegancia estilística del texto debe ceder a la integridad y a la univocidad. Tampoco debe ser un lenguaje muy rebuscado, muy técnico, y en todo caso, si la ley definitivamente debe ser una ley muy técnica o es una ley muy técnica, también las reglas de la técnica legislativa prevén ciertas circunstancias para poder colaborar con el aplicador de la norma a que sea más entendible. Por ejemplo, introduciendo definiciones en las normas, que también esas definiciones tienen ciertas reglas que deben ser cumplidas. También las proposiciones principales y subordinadas deben preceder a eventuales subordinadas. Y los enunciados sin significado normativo se deben evitar enunciados carentes de significado normativo tales como recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares. ¿Por qué creen ustedes que las leyes no deben tener estos enunciados normativos sin significado? ¿Qué es lo que la lógica les dice? Cuando ustedes leen un texto y ven que tiene recomendaciones o expresiones, ustedes tienen que aplicar ese derecho, por ejemplo, en un caso determinado. ¿Qué les parece que puede ocurrir? Me gustaría saber si alguien está en la clase porque pregunto y nadie me responde. En el chat, alguien te contestó, Sí, Arlene. sí, O estamos profe, todavía todos post viernes. estoy Confusión, atenta, dudas, puede profe. crear. Puede crear mucha confusión y además cada uno puede interpretar esa recomendación de acuerdo a su Criterio personal. a su criterio personal y a su conveniencia, desde luego también. Es mi Exactamente. opinión. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, así mismo es. Ahora, a la hora de aplicar esa norma a un caso determinado, por supuesto que también puede traer consecuencias, ¿verdad? Puede traer la mala interpretación puede traer una mala aplicación del derecho, ¿verdad? Doctora Marinés, ¿estás conectada? Estoy aquí. Creo que Bueno, ya es una conexión. muchísimas gracias por estar y me gustaría que te presentes un poco, por favor, para la clase. Bueno, les comento un poco sobre mí. Yo soy Marinés Ramírez, soy abogada como la mayoría de ustedes. Tengo una maestría en Derecho Parlamentario, Elecciones y Técnica Legislativa en la Universidad Complutense de Madrid. También tengo una especialización en Derecho Constitucional, Nacional y Comparado. Y soy candidata a PhD en Derecho Constitucional ahora en la Universidad también Complutense de Madrid. Además, llevo trabajando en el Congreso ya 14 años en varias dependencias, en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Durante muchos años coordiné un proyecto que se llama Parlamento Abierto, donde procurábamos que toda la dinámica del Congreso en general sea más participativa. Y nada, el resto del tiempo
asesorando en la elaboración y corrección de los proyectos de ley. También acompañé a varias comisiones para dictaminar con respecto a la pertinencia o no de la introducción de nuevas normas en nuestro sistema jurídico. Y bueno, eso es un poco un resumen de en qué anduve en estos años. Y de ser posible, Alba, y si me permitís, me gustaría un poco también saber algo de nuestros estudiantes. A ver en qué Adelante, profe, tuya la clase. planean utilizar la técnica legislativa, ya que ayer nos explicó muy bien Alba que la técnica legislativa no necesitamos solamente para disposiciones normativas legales, o sea, todos los niveles en los que nosotros estamos estableciendo reglas generales, necesitamos utilizar estas normas de técnica legislativa, ya sea para hacer ordenanzas municipales, leyes, tratados, incluso la Constitución, o hasta resoluciones administrativas. Entonces, me gustaría saber un poco ustedes cómo verían la aplicación de esto en sus respectivas áreas. Si me quieren ir contando, o si no, yo voy a elegir acá los nombrecitos que veo que me llamen la atención en el orden que veo acá. O si se quieren presentar voluntariamente, les agradecería mucho. Buen día, profes, a las dos, un gusto, un placer. No sé si me ven bien, también no, porque a esta hora de la mañana un poco, no lucimos tan bien todavía, pienso, ¿verdad? Yo soy la doctora Delia Valenzuela. Soy doctora en ciencias jurídicas y además tengo otras varias especializaciones, posgrados y actualmente ya 3 diplomados en Derecho Electoral, porque actualmente soy jueza electoral de Misiones. Estoy muy feliz de compartir con ustedes este curso, ya que son personas altamente capacitadas en esta área, que es un área nueva para mí realmente, porque de alguna manera esta materia como tal nosotros no la habíamos desarrollado antes. En mi caso particular también soy docente de la Universidad Nacional de Itapúa desde hace 25 años, y en mi docencia también desde luego desarrollo muchos contenidos de derecho constitucional, y tengo una materia de derecho político en la cual, en la carrera de Relaciones Internacionales, en la cual utilizo bastante algo sobre el derecho parlamentario, sobre el derecho procesal constitucional, porque tengo un libro base que había escrito el doctor Ramón Enrique Reverchon, no sé si ustedes lo conocen porque fue un ex parlamentario también, ex senador, y en ese libro, ¿verdad?, suelo leer y compartir con mis alumnos mucho sobre derecho parlamentario. Es decir, esa es mi experiencia y acercamiento con el derecho parlamentario, pero esta materia en sí como tal, como les decía, de manera, de esta manera, no la había desarrollado hasta el momento. Así que muchas gracias por los conocimientos que están sumando en esta área, ¿verdad? En lo que se refiere a mi persona y a mi, lo que sería la aplicación práctica, que desde luego como jueza es sumamente importante. Yo creo que, como les dije,
es algo que está sumando a mi bagaje de conocimientos de una manera muy positiva. Y por otra parte, como docente, nuestra docente, la doctora Alba, excelente también porque llega así de una manera sencilla, de una manera bastante ágil también en lo que es el desarrollo de esta unidad. Y bueno, eso es lo que puedo agregar de mi parte. Gracias desde ya y también a las órdenes para lo que sea. Siempre estoy atenta, siempre atenta al curso. Muchísimas gracias, doctora. Qué valioso su aporte. Y me alegra mucho que haya juezas como usted aquí porque nos ayudan desde la otra perspectiva de la interpretación, o sea, para identificar mejor las fallas en la técnica legislativa, qué mejor que una jueza que tiene el deber de interpretar esa norma y aplicar para ver la dificultad que presenta. Así que es el otro lado de la moneda que a veces nosotros no tenemos esa experiencia de primera mano, pero vale muchísimo. ¿Alguna otra persona se quiere presentar y contarnos un poco sobre su experiencia y su forma de aplicación de esta materia? Gladys Osuna, te puedo mandar al frente ya que te estoy viendo ahora. Buenos días para todos. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Bueno, yo no estoy en el tema jurídico, pero trabajo en el Ministerio de Salud Pública y en la parte administrativa. Estoy aprendiendo ahora de ustedes y me encanta el curso. Y ahora recién estoy haciendo curso de actualización y me gusta mucho aprender cada día más. Excelente, gracias, Unilda. Buenísimo. Me encanta que hayan diferentes dependencias, diferentes disciplinas que podamos compartir cada quien la experiencia, porque de hecho del lado administrativo también es importante, como bien decíamos, y como ayer nos comentaba también la doctora Alba, que las resoluciones y todas las normas que tienen efectos generales tienen que seguir los lineamientos de la técnica legislativa idealmente, justamente para que podamos tener un ordenamiento sistemático. Y bueno, si alguien más quiere compartir algo, les abrimos el espacio un ratito, o si no ya proseguimos con la clase. Bueno, creo que no. Por el momento, sé que en nuestra audiencia tenemos una jueza, tenemos a alguien que está en el lado administrativo, en el Ministerio de Salud. Juliana, ¿me vas a contar Buen algo? día, ¿cómo están? Yo soy Juliana Ramírez, soy funcionaria judicial y para mí es una experiencia totalmente nueva la parte de derecho electoral luego, ¿verdad? Y más todavía esta parte legislativa me resulta sumamente interesante porque estoy aprendiendo de cero. No conocía nada de la parte de técnica legislativa, de cuáles son los pasos. Ayer aprendí con la doctora Alba y agradezco infinitamente la oportunidad al instituto y a ustedes que comparten sus conocimientos con nosotros. Eso es todo lo que quería decir y muchas gracias. Gracias, Juliana, muchas gracias por compartir, que bueno, somos funcionarios judiciales también. Excelente, hay muchas áreas. Bueno, yo creo, doctora Alba, que podemos proseguir. ¿Querés poner nuestro PowerPoint donde nos habíamos quedado? Bueno, perfecto. Y agradecer un poco el compartir de los compañeros porque, ¿qué saco de conclusión? Me encanta saber que la técnica legislativa era desconocida y que ahora estamos descubriendo la pólvora. Eso para mí es fascinante porque si bien para nosotros es nuestro quehacer diario, digamos que tenemos incorporado, para ustedes es algo nuevo, pero es algo que tenemos que conocer
como abogados, como juristas, como profesionales del derecho y como ciudadanos paraguayos, porque no solamente ahora en el curso vamos a conocer cómo redactar las normas, sino cuál es el proceso constitucional y ahí sí nos involucramos todos, porque todos tenemos que conocer ese proceso constitucional de estudio y de sanción de las normas. Bueno, me callo y ya vamos al PowerPoint. Parece que se arregló mi PowerPoint, así que voy a volver a un ratito. ¿Se ve la lámina? Sí, Sí, se ya. ve, profe. Hay que avanzar nomás, profe. Ahí. Gracias. Pero Ah, hay que poner presentación porque vemos todo el PowerPoint. bueno. Creo que no es lo, espérenme que un segundo, por favor. Hay un problema Nos quedamos de en lenguaje normativo. un ratito. Sí, así mismo es. Un ratito si me aguardan. Cerré luego. Así que tengo que... casi. Acá. Habíamos terminado esta lámina y continuamos con las reglas de racionalidad. Adelante, doctora. Claro que yo todavía no veo en qué lámina estamos. Veo la carpetita de día. Ese ¿Se tendrías que ve? abrir, profesora. No se ve. No, no se ve, solo se ve el No está principal. abierto nomás, profe. Espérenme que un segundo, por favor. Un ratito. Un poco no sé. Este es el que tengo que cambiar. ¿Ahora se ve? Sí, Sí, profesora, se ve. Bueno. ese de principio general, ahí, este de principios generales ya habíamos hablado, profe. Creo que el siguiente tiene que abrir. Acá nos quedamos en enunciados. Acá que les hice la Sí, en pregunta este nos si quedamos. ustedes qué pensaban con relación a que un enunciado tenga recomendaciones o expresiones de deseo o motivaciones, que habíamos dicho que eso puede generar confusión, puede generar mala aplicación del derecho, las interpretaciones personales también que arrastran este tipo de enunciados sin significado normativo pueden tener consecuencias negativas a la hora de aplicar el derecho. Entonces pasamos a las siguientes reglas. Ahí estamos, ahí nos quedamos. Sí, señora, adelante. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco prosiguiendo con las líneas generales a tener en cuenta en la redacción, los principios generales de la técnica legislativa. Aquí tenemos en primer lugar racionalidad lingüística, capacidad de transmitir fluidamente un mensaje del emisor al receptor, respeto por las normas del lenguaje.
y los diferentes tipos de racionalidad que tenemos que tener: jurídico, formal, inserción armoniosa del acto legislativo al sistema jurídico, contenido deductivo, armonía de la unidad sin defectos o lagunas. Racionalidad pragmática: la conducta de los destinatarios tendría que adecuarse a lo prescrito en el acto legislativo, que la ley se cumpla. Evaluación de la ley. Y realidad teleológica: el acto legislativo tendría que alcanzar los fines sociales perseguidos, que cumpla con su propósito. Bueno, estas son cuestiones generales que necesariamente tenemos que tener en cuenta. Idealmente, ¿verdad? O sea, utilizar el lenguaje apropiado, que es lo que hoy un poco vamos a ir desglosando, de ver cuál es el lenguaje apropiado para la redacción de leyes. Racionalidad jurídico-formal, que tener en cuenta que cuando redactamos una norma, sea del tipo que fuera, estamos tocando todo el sistema. Entonces, no pasa solamente por la correcta redacción de una norma, que puede estar perfecta, pero si es que no se incorpora correctamente al sistema, no va a cumplir el fin para el que fue creada. Entonces, no viene al caso, no tiene razón de ser. Racionalidad pragmática: tenemos que tener en cuenta de que esta ley tiene que resolver un problema, y idealmente tiene que ser el mejor mecanismo para resolver ese problema. Si nosotros vemos que en realidad es inaplicable, o que, como vemos acá, la conducta de nuestros destinatarios no se puede adecuar a lo prescrito por la ley, también pierde su razón de ser y no viene al caso, tampoco es razonable por ese lado. Y realidad teleológica es que efectivamente cumpla el fin para el que fue creada. Si necesitamos solucionar un problema de cierta índole y al final tomamos un instrumento normativo que no sea el adecuado para ese fin, tampoco cumple su función. Entonces a esto se refiere un poco estas medidas de razonabilidad o de racionalidad que tenemos que analizar previamente a incluso sentarnos a redactar una ley. Es un paso previo. Bueno, pero la próxima lámina, doctora, ¿o hay algo que quieras agregar? No, todo muy claro. Voy a pasar a la siguiente. No sé por qué no me pasa. En cualquier momento que alguien quiera hacer una pregunta, estoy aquí atenta al chat, o puede también poner la función de levantar la manito acá en el Zoom, o simplemente encender su micrófono sin mayor problema. Bueno, 7 reglas para legislar. Seguimos con los principios a tener en cuenta. Primera máxima: hay que siempre preguntarse si es necesario mejorar la legislación vigente y por qué. El nuevo cambio puede generar inconvenientes. Entonces, uno de los principios que habíamos visto ayer justamente con la doctora Alba es la presumibilidad de la corrección de la ley vigente. No recuerdo cuál era el término correcto que decía ayer, pero ese era el punto. O sea, tenemos que presumir que la ley vigente es correcta. Entonces, tratar en lo posible de mantener lo que ya tenemos, en el caso de la parte que funcione, y tratar de tocar el sistema lo menos posible para evitar todo lo que no sabemos que puede dar como consecuencia tocar el sistema normativo. Aquí me Entonces, gustaría agregar algo, doctora, en el sentido de que una de las máximas que va acompañada de esta justamente es esa, ¿verdad? Redactar un buen proyecto de ley desde el inicio. Eso va a significar que la ley se toque lo menos posible después de promulgada, sancionada y promulgada. Entonces, de un buen proyecto nace una buena ley. Esa es una de las máximas que hay que tener en cuenta y que va atada a esta primera justamente. perfecto, gracias, doctora. Segunda máxima: determinar las ventajas esperadas del proyecto de ley. ¿Qué inconvenientes se desea eliminar? ¿Son inconvenientes de una legislación anterior? Entonces, todos estos puntos hay que tener en cuenta.
Si nosotros, idealmente cuando comenzamos a redactar un proyecto de ley, tenemos que tratar de empezar analizando el problema que queremos resolver. Siempre voy a insistir con esto, porque a pesar de que parezca una obviedad, no necesariamente es la lógica que responde a la redacción de todos los proyectos de ley que se hacen. Porque, bueno, diversas razones, ¿verdad? Los legisladores a veces tienen más interés de decir que hicieron una cantidad X de proyectos de ley, más allá de que resolvieron X problemas con las leyes que se aprobaron. Entonces todo depende de la lógica de la que empezamos a trabajar en la redacción de proyectos de ley. Pero idealmente, lo que tenemos que tener en cuenta es empezar analizando cuál es el problema que queremos resolver, cuáles son las ventajas esperadas del proyecto de ley, cuál es el inconveniente que quiero eliminar, y si este inconveniente es consecuencia de una legislación anterior que fue mal redactada o mal aplicada, ver si el problema fue de aplicación nomás, si es necesario efectivamente modificar la ley, o tenemos que crear políticas públicas para aplicar mejor esa ley, o qué sé yo, exigir al Poder Ejecutivo. Recuerden que el Poder Legislativo tiene varias funciones, no solamente legislar, controlar, representar. En la parte de controlar, el legislativo hace una ley, pero tiene que controlar que es el Ejecutivo que la aplica. Entonces, ver si el problema está efectivamente en la redacción de la ley o el problema de la aplicación, etcétera. Son una serie de cosas que hay que analizar y que muchas veces tal vez pasamos por alto porque, qué sé yo, nos falta un checklist, como tienen los alemanes, de pasos previos a la realización de una ley que tenemos que tener en cuenta. Ideal sería que eso, así como hacen ellos, vaya acompañado a nuestros proyectos, como para que todas las personas que tienen a su cargo en su momento analizar y leer, tengan en cuenta cuáles son las razones de esa ley, analicen lo que otros ya analizaron, de si este es el mecanismo más adecuado para solucionar ese problema, etc. Bueno, proseguimos. Les repito, si tienen cualquier consulta, por favor, adelante. Tercera máxima. Se refiere a las consecuencias de la norma, determinar con amplitud las consecuencias perjudiciales y en lo posible también las más lejanas, consecuencias de las consecuencias. Esto ya es así también un poco ideal porque muchas veces es difícil medir una consecuencia futura. Hay cosas que son un poco más obvias, hay cosas que no tanto, tal vez. Tenemos que mirar otras normativas similares, qué consecuencias han tenido para ver un poco y analizar cómo va a impactar esta ley en la gente a la que va dirigida. Que no hay que olvidarnos que nosotros estamos legislando para personas. Cada una de estas disposiciones afecta la vida de la gente. Por eso es muy fácil olvidarse desde el escritorio, pero es algo que tener en cuenta constantemente porque estamos afectando importantes partes de la vida de mucha gente. Entonces, por eso, medir las consecuencias es una obviedad también, pero que no hay que pasar por alto. Alba, no sé si me salté alguna cosa que quieras agregar. No, perfecto, continuamos nomás. Cuarta máxima. Ponderación imparcial. Entonces debemos preguntar, ¿ventajas para quién? Todos tienen los mismos derechos. Jeremy Bentham expresaba lo siguiente: la mayor felicidad para el mayor número. Entonces también una ley es una regla general, no se legisla para la minoría idealmente. Eso no quiere decir que no es así en ningún caso. Nuestra Constitución prevé que nosotros somos un país pluralista y también podemos interferir con pequeñas acciones, con acciones positivas, creo que era así el artículo 46, para disminuir diferencias que existan y que nosotros desde la legislación podamos igualar la condición de las personas porque tienen alguna especie de discriminación o diferencia a la que no están accediendo a las cosas. Pero eso es una excepción. La regla es que legislamos para todos, siempre y cuando no dejemos nadie atrás. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Son normas generales, afectamos la vida de muchísima gente,
Y idealmente la ley es para todos. Una ley para unos cuantos, hay que ver cuál es la necesidad, por qué para unos cuantos, a quién le estamos dejando atrás, estamos privándole de derechos a ciertos grupos, estamos favoreciendo innecesariamente a un sector, o favoreciendo necesariamente tal vez, pero ¿por qué? ¿A quién le estamos dejando atrás en ese grupo al que estamos favoreciendo? Todas esas cosas hay que tener en cuenta al principio de la redacción de una ley, teniendo, o sea, cuando miremos el ámbito de aplicación. ¿A quién va dirigida la ley? Doctora Alba, ¿hay algo que quieras contarnos? Sí, acá hay varias leyes, ejemplo de lo que antes se denominaba discriminación positiva, que ahora tiene ya otro nombre, doctora, que vos manejás ese nuevo nombre, yo todavía no incorporé a mi vocabulario. ¿Qué es la discriminación positiva? La discriminación positiva es aquella que, en donde la ley le otorga algún tipo de, no beneficio precisamente, pero sí atiende a un sector vulnerable especial. Por ejemplo, en el año 2014 se promulgó una ley de educación para personas con discapacidad, específicamente para la incorporación al sistema de educación formal de niños con discapacidad. Esta ley traía aparejada un montón de situaciones que preveía, como por ejemplo la adecuación física de las instituciones para aquellas personas o niños que tengan dificultades de movilidad. Entonces tenían que construirse rampas, la adecuación de los baños, pero no se limitaba solamente a eso, sino que también a la malla curricular, a establecer maestras sombra, a establecer en las cabezas departamentales un grupo de profesionales que asistieran a los maestros y a los colegios en situaciones con niños con discapacidad. Esa es una ley que lastimosamente, si vamos a hacer hoy un control ex post, no todas las escuelas y los colegios han puesto en práctica, no la han cumplido. Entonces, esa, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de discriminación positiva. Si bien la ley debe ser general y debe ser de aplicación para todos, en ese caso específico, en esa situación de vulnerabilidad, se miró con lupa y se les hizo una ley especial para los niños y las personas con discapacidad a fin de que tengan un acceso normal a la educación formal. Nada más. Excelente ejemplo, doctora, muchas gracias. Y efectivamente estaba acá corroborando en la Constitución, que es el artículo 46 de la igualdad de las personas, que dice: las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Esas son las acciones positivas, que viene una traducción directa del inglés de positive actions, por eso se llama así, que el nuevo lenguaje al que se refería la doctora de discriminación positiva que decíamos antes, pero justamente no usamos la palabra discriminación porque es una herramienta que se utiliza para evitar una situación de discriminación existente, no para agregar una nueva discriminación. Entonces eso, ¿verdad? Tener en cuenta que todos tienen los mismos derechos, que nosotros estamos legislando para una generalidad, pero que existen situaciones en las que vamos a tener que legislar para algunas personas que no son la generalidad, sin embargo no están justamente accediendo a todos los derechos de la generalidad por alguna diferencia que presenten. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que nuestra Constitución también nos permite esta excepción de no necesariamente legislar para la generalidad para no dejar a nadie atrás. Bueno, quinta máxima: tanta limitación de la libertad como sea necesaria y tan poca como sea posible. La intervención a la libertad es necesaria. Entonces tenemos que procurar, ¿verdad? Un poco de un test de razonabilidad al procurar una solución para algún problema. No necesariamente va a ser una limitación de la libertad. ¿Cuál otra alternativa tenemos? Y idealmente pensar en todas las alternativas posibles para no tener que restringir la libertad de los ciudadanos.
Eso ya es un principio que hace más o menos ya a los principios que cada país exige, como nosotros en nuestro preámbulo, ¿verdad? Que a tener en cuenta. Pero bueno, en técnica legislativa tenemos en cuenta esto, tanta limitación a la libertad como sea necesaria, pero tan poca como sea posible. Buscar todas las alternativas razonables a las limitaciones de la libertad. Bueno, sexta máxima, las leyes deben obedecer a un sentido general de justicia y de ética. No debe hacerse prevalecer la perspectiva personal o particular sobre el sentido general o racional. Esto a veces nos cuesta un poco necesariamente porque todos tenemos nuestros propios sesgos y que hay que saber identificar, saber hacer un autoanálisis importante y reconocer que nosotros somos consecuencia de nuestras costumbres, de nuestra educación, de nuestra crianza, de religión, de etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se nos inculcaron siempre, pero no necesariamente son generales para todos. Y tratar de que nuestro análisis sea lo más general posible y por lo menos reconocer nuestros sesgos para que no se cuelen involuntariamente en una disposición que va a regir para todos. Y todos incluye a personas que probablemente no tengan nuestros mismos criterios para entender las cosas. Entonces, tratar de que no se cuelen esos sesgos en la legislación es una materia aparte y sumamente importante a tener en cuenta. ¿Y podemos seguir? Alba. ¿Se ve? Perdón. Ahí estamos, séptima máxima. Ahí está, perfecto. El lenguaje de la ley. El lenguaje de la ley es un lenguaje jurídico. La diferencia con los demás lenguajes es la terminología técnica. El destinatario es el pueblo. El lenguaje legislativo debe convertirse en un lenguaje natural o simple, pero sin perder el tecnicismo. No se puede conocer lo que no se entiende. Dice, y nosotros sabemos que en nuestro Código Civil no nos permite tampoco alegar la ignorancia de las leyes. Entonces, con más razón, quienes elaboran esas leyes tienen la obligación de procurar que los textos normativos sean lo más entendibles posibles, lo más simples, para que cualquier persona que no necesariamente tenga que tener un vasto conocimiento jurídico pueda comprender con exactitud qué es lo que prescribe la norma. Deben evitarse los vicios de ambigüedad y vaguedad. Esto vimos, las personas aquí que son juezas van a saber la consecuencia terrible que es cuando tenemos un lenguaje vago, ambiguo en la legislación. Y no solamente que aplicar algo de acuerdo a una situación de esta forma, otra situación de otra forma, porque el lenguaje es vago o ambiguo. Sabemos la diferencia entre vaguedad y ambigüedad. Vaguedad es, caemos en un lenguaje vago cuando no somos deterministas con respecto a un espectro, ¿verdad? Algo puede ser, no podemos hacer esto por mucho tiempo. Eso es un lenguaje vago porque no sabemos cuánto es mucho tiempo. No sabemos si mucho tiempo es 2 meses, 3 años, 6 años. Ese tipo de cosas es la que tenemos que evitar. Nos tenemos que decir, cuando hablamos de plazo, por ejemplo, pero puede ser en muchas otras cosas, es un plazo específico de X días, meses, etc. A eso nos referimos con vago. Y ambiguo es algo que puede tener dos significados, que se puede interpretar tanto de una forma como de otra forma en un mismo texto. Entonces hay muchas palabras, por ejemplo, que son ambiguas, que sabemos abiertamente que tienen más de un significado.
Y tenemos que saber que muchas veces los legisladores caen en estos errores, no necesariamente accidentalmente, sino adrede. ¿Por qué? Porque hay cuestiones engorrosas que son difíciles de lograr acuerdos. Entonces, usamos un lenguaje vago para que se pueda justamente llegar a un acuerdo, que salga una legislación y le dejamos este trabajo a los jueces que interpreten. No es ideal, pero sucede. ¿Sucede por qué? Porque el Congreso para nosotros es un órgano eminentemente político y está diseñado en el sistema para ser así. Es un órgano representativo, un órgano de diálogo, un órgano donde tenemos que llegar a acuerdos entre varios sectores diversos de la sociedad para poder regular la vida conjunta, para que podamos entendernos más o menos entre los seres humanos que compartimos un estado. Entonces, son cosas que a veces hay que necesariamente caer en eso, pero idealmente no. Nosotros tenemos que procurar tener en cuenta quién va a tener que interpretar esta ley y que le tiene que facilitar la vida a nuestros ciudadanos. Pero bueno, hay que tener en cuenta también las razones por las que a veces caemos en estas cosas. Bueno, prosigo. Debe cumplir con las normas gramaticales básicas, respetar la formulación canónica de las oraciones sujeto, verbo, predicado. Bueno, esto es también un poco obvio y básico, ¿verdad? Lo que todos aprendimos un poco en nuestras clases de castellano, de tratar de facilitar la comunicación a través de utilizar la forma más simple de transmitir ese mensaje. Entonces, siguiendo la estructura normal del lenguaje gramatical, vamos a ver más adelante algunas cuestiones específicas en el lenguaje que vamos a utilizar para las normas, pero esto todavía es un poco general. Debe incorporarse el operador deóntico inmediatamente después del verbo. Estos son permisión que permite hacer o no hacer una conducta, obligación que implica hacer y prohibición que significa no hacer. Como por ejemplo, el notario da fe de los actos pasados en su presencia. Entonces ahí nos queda claro qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer en una norma, que va muy relacionado a lo que decía la doctora Alba hace rato, de que tenemos que evitar expresiones de deseo o de recomendaciones, etcétera, en una norma para que no se preste a confusión, como bien decíamos, que puede generar dudas o ambigüedades. Que quede clara cuál es la conducta que se está recomendando o obligando a hacer o a no hacer. Ahí se utilizan verbos en el presente indicativo. Se prohíbe, se ordena. O también usamos a veces prohíbase o ordénese, dependiendo de qué es lo que estamos regulando. Pero también es un lenguaje que se suele utilizar de vez en cuando en las normas. ¿Quieres contarnos algo sobre eso, Alba? Sobre prohíbase. Particularmente, ese, por ejemplo, es un conflicto del tipo de verbo que se suele utilizar en las leyes, porque por lo general se quiere usar el futuro. La mayoría de las normas actualmente se legisla a futuro, ¿verdad? Pero la regla de la técnica legislativa suele o dice o establece que lo ideal sería utilizar el presente del indicativo. Se legisla en presente teniendo en cuenta que los hechos ocurren hoy, ¿verdad? Entonces hay que aplicar el derecho hoy. No obstante, también el tiempo futuro es correcto en ciertas circunstancias y en las resoluciones, en particular resoluciones ministeriales, administrativas y otro tipo de normas que tal vez tengan un alcance inferior al de la ley, se suele utilizar el infinito, o sea, el infinitivo, perdón, el infinitivo que indica una acción. Entonces, eso es nada más quería agregar eso, doctora.
Excelente, gracias, Alba. Bueno, la disposición normativa no expresa ni describe deseos o justificaciones, pide, autoriza, define, regula y prevé sanciones. Se debe evitar la expresión y o, justamente por lo que venimos hablando, puede ser confuso, pero evitar no significa que esté prohibido. Hay cuestiones en las que efectivamente tenés dos opciones. Por alguna razón no se me ocurre ahora una disposición que tenga un y o, pero existen varias, especialmente en civil. Entonces es una cuestión de evitar, o sea, siempre y cuando no se preste a una confusión innecesaria. El uso de gerundio en la ley está unánimemente rechazado. Como es lógico, el gerundio es algo que estamos realizando, haciendo, y no es el lenguaje que se utiliza en las leyes porque no suena prescriptivo. Es algo que se está haciendo y no viene al caso, no es el lenguaje correcto para pedir, autorizar, definir, regular o prever sanciones, como vimos antes. Deben evitarse las abreviaturas. Si se las incluye, se debe tener en cuenta para cada palabra una sola abreviatura y para cada abreviatura un solo significado. En general se evita, pero bueno, en el caso de que sea necesario, entonces utilizar la misma abreviatura para todo. Pero mejor evitar. Si se utiliza siglas, se debe explicar su significado. Se utilizan siglas solo cuando sean de uso corriente. Entonces, si utilizamos siglas, necesariamente al principio tenemos que referirnos qué significa esa sigla y mantener la misma durante el resto del cuerpo normativo que estamos tratando, y que sea de uso corriente. Evidentemente no podemos usar una sigla distinta en una ley y después otra distinta en otra ley cuando se refiere a la misma cosa, porque si bien no estamos hablando de un mismo cuerpo normativo, es un mismo sistema. Entonces también tenemos que tener en cuenta el lenguaje que ya se usa cotidianamente para referirse a esa misma cosa y procurar siempre mantener el mismo lenguaje para que no se preste a confusión, así sean leyes distintas, porque se refiere a una misma cosa. Bueno, las cantidades numéricas se expresan en letras minúsculas y seguidamente entre paréntesis se las repetirá en números. Se emplearán números siempre en los siguientes casos: días del mes, número de las calles, los años, no las décadas. Sí, son normas específicas que hay que tener en cuenta, inclusive para los escritos judiciales. Tenemos en cuenta estas mismas reglas gramaticales, técnicas, jurídicas. Bueno, las fechas se escriben en cifras arábigas, cardinales, salvo los meses que se escriben en letras. En el siguiente orden: día, mes, año. Tenemos un ejemplo: 5 de marzo de 2018. La hora será señalada con 4 dígitos. Y en relación a los signos de puntuación, se rige por las reglas gramaticales de la lengua española. Acá en relación a las fechas, justamente una duda que tuvimos la autora y yo hace poco escribiendo un texto normativo y teníamos que agregar una fecha, nos preguntábamos, es como en el ejemplo que ahí que tenemos en pantalla, 5 de marzo de 2018 o 5 de marzo del 2018. Y justamente cuando tienen una duda, acudan a la RAE en línea, que sinceramente les va a despejar cualquier tipo de duda en relación a la forma de escritura. Y ahí nosotros aprendimos también, porque esto es un constante aprendizaje, como le dije en la clase de ayer, que es indistinta la manera de escribir, que es correcta, ambas formas de escribir son correctas. 5 de marzo de 2018 o 5 de marzo del 2018. Por lo que en unos textos pueden encontrar de esta manera y en otros van a encontrar de la otra manera. Entonces, para las personas que estamos constantemente escribiendo textos, parece una nimiedad, pero sin embargo se ven diferencias de una u otra forma de escribir y ambas son correctas.
Gracias, doctora. Ya podemos pasar el lámina. Precisión terminológica. Se debe elegir para un concepto dado el término que lo exprese del modo más preciso, atendiendo a la legislación vigente, usos y costumbres. Los términos comunes no estrictamente jurídicos o técnicos se debe usar en su acepción corriente. Estos son ejemplos en los que no verificamos la regla. Artículo 5, esta de nuestra Constitución, de la tortura y otros delitos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio, la tortura, y así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. Y aquí, Alba, explícame un poco cómo... Bueno, acá, sí, acá la utilización del término es lo que se discute, ¿verdad? En realidad la terminología correcta es forzada y ahí abajo está la explicación. Dice el mencionado artículo se refiere a la desaparición forzada, que significa retenido por fuerza. Forzoso, sin embargo, significa ineludible e inevitable. Entonces fíjense la importante diferencia que existe entre un término y otro. De ahí deriva la precisión terminológica. Los términos precisos para los casos precisos, porque de lo contrario estamos expresando en nuestra mente una idea que queremos desarrollar, pero sin embargo escribimos una cuestión totalmente errada, ¿verdad? Y sigue diciendo la explicación de abajo, se destaca además que en todos los tratados internacionales, como ser convenciones internacionales para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y códigos penales de otros países como el argentino y el colombiano, el término utilizado es siempre desaparición forzada y no forzosa. Entonces, quería nomás traerles este ejemplo porque es importantísimo que nosotros, como personas que estamos con la responsabilidad de escribir tanto sentencias, resoluciones administrativas o cualquier otro tipo de resoluciones, o un texto normativo de la especie que fuere, tenemos que tratar de tener precisión en la terminología que estamos utilizando. Gracias, doctora. Creo que ya podemos pasar esta lámina. Ok. Del lenguaje técnico. Un término atinente al lenguaje jurídico o otro lenguaje debe ser empleado de modo apropiado teniendo en cuenta el significado que se le asigna en la ciencia o la técnica que le concierne. Un término técnico debe ser definido cada vez que pueda tener un significado diverso al del lenguaje corriente. Acá como ejemplo tenemos nuestra ley de la función pública, donde definimos los diferentes tipos de funcionarios. Funcionario público, persona nombrada mediante acto administrativo para ocupar de manera permanente un cargo. Personal contratado, persona que en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. Personal de servicio auxiliar, nombrada para tales funciones por la máxima autoridad en que fuera a prestar entidad del Estado, el que fuera a prestar sus servicios. Y bueno, es justamente lo que vemos acá, que tenemos que definir los términos que nosotros estamos utilizando, si es que son distintos a la forma en que se utiliza normalmente, o si es que vamos a entender de una forma particular en este cuerpo normativo. Entonces, hay que definir en la ley al principio, vamos a ver más adelante en dónde y cómo se ponen las definiciones, para que quede claro a qué nos referimos específicamente con ese término en cada norma, del tipo que sea. Términos jurídicos. En particular, para los términos jurídicos es necesario tener en cuenta en orden excluyente. En primer lugar, su significado legal,
deducible de las definiciones contenidas en los códigos o en otra disposición normativa, usos y costumbres. En segundo lugar, el significado atribuido por la jurisprudencia predominante. Y en tercer lugar, el significado atribuido por la doctrina prevaleciente. Definiciones. La disposición normativa solo debe contener definiciones si estas son indispensables. Si el término no tiene un significado claro y unívoco, o si aparecen empleados en una acepción que no tiene correspondencia con la más habitual. Existen algunas reglas para conseguir buenas definiciones, pero su utilidad es tan solo indicativa. Tradicionalmente se postulan estas 4. Una definición debe dar la esencia de aquello que define, no tiene que caer en un círculo vicioso, no debe ser negativa cuando puede ser positiva, y no se tiene que expresar en un lenguaje figurado u oscuro. Entonces vemos que en general no es completamente recomendable por técnica legislativa tener definiciones en todas las leyes. Más o menos se tiene que tener ya lo que significan las palabras. Sabemos eso y se tiene que obedecer al significado que le damos a las palabras en la mayoría de las normas existentes. Y en este orden que vimos acá de los términos jurídicos. Y bueno, y en el caso que sea completamente necesario hacer una definición, como vimos acá, si es que el término no tiene un significado claro, o si aparecen empleados en una acepción que no tiene correspondencia con la habitual, en ese caso entonces tener estos puntos en cuenta para hacer nuestras definiciones. Alba, tal vez haya algo acá que vos quieras contarnos un poco de tu experiencia con las definiciones. Muchas de nuestras leyes tienen definiciones, sobre todo las leyes más nuevas. Y la principal recomendación siempre con relación a las definiciones es primero fijarnos si hay una definición ya existente y si hay una definición en otras leyes. O sea, si otras leyes se ocuparon de definir el mismo término, nosotros no podemos incluir una definición diferente a la que ya se encuentra en otro texto vigente. Ayer habíamos dicho que las leyes que nosotros construimos o que eventualmente vamos a construir forman parte armónica o deberían de formar parte armónica de nuestro derecho positivo. Entonces, no podemos nosotros definir cuestiones en una ley que otras leyes ya hayan hecho. Tiene que estar en congruencia, en concordancia, porque de lo contrario vamos a generar un caos jurídico a la hora de aplicar el derecho, sobre todo. En la clase del viernes vamos a ver ejemplos en las leyes, particularmente ya en algunas que traen definiciones, para que ustedes se puedan fijar bien cómo puede generar conflictos definir de manera equivocada en leyes nuevas y no tener consideración a otras leyes que ya hayan definido los mismos términos. Nada más que eso. Gracias, doctora Alba. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, acá vemos la fórmula que vamos a utilizar cuando vamos a introducir definiciones en un cuerpo normativo. Artículo X, que va a ser necesariamente uno de los primeros, porque las definiciones van dentro de las disposiciones generales. Definiciones a los fines de esta ley se entiende por, y abajo pasamos a definir todos los términos que sea necesario definir. O otra opción sería definiciones en la presente ley, los siguientes términos se entenderán como. Entonces, cuando tenemos varios términos, utilizamos esta fórmula en plural. Acá tenemos un ejemplo de esta ley que asumo que es el Código Penal. Alba, ¿o qué es esto? Debe ser. Sí, así mismo es. Artículo 4, definiciones. A los efectos de la presente ley se entenderá como víctima. Vemos acá definido las personas afectadas directamente y las afectadas de manera secundaria o indirecta. Víctima directa, entonces
Primero ya abrimos ahí la opción de que existen víctimas secundarias indirectas y después se define otra Y vez así a qué se... sucesivamente va. Claro. Claro, este es un ejemplo de las definiciones, de cómo se estructuran las definiciones en una ley, ¿verdad? Y acá, como dijimos hace rato, lo importante es que estas definiciones que observamos tengan correspondencia legal con otros textos vigentes. Bueno, proseguimos con tipos de definiciones o características que vemos en las definiciones. Definiciones previas. Antes de definir un término, se debe verificar si en la rama del derecho a la que pertenece no existe ya una definición pertinente. Si la definición encontrada no puede mantenerse para la nueva norma, surge pertinente redactar la definición haciendo constar que solo sirve para ella, como vimos recién, por ejemplo, a los efectos de esta ley. Entonces dejamos ahí la constancia de que esa definición se refiere solamente a esa norma en particular. Definiciones contradictorias. La definición de un término no debe ser contraria al sentido que en el lenguaje corriente o en el técnico se le da usualmente. Eso también ya habíamos visto, de procurar no complicar el lenguaje y utilizar siempre los mismos términos en las leyes y normas en general, y no andar cambiándoles el sentido entre una disposición y otra. Homogeneidad terminológica, en el mismo sentido, los mismos conceptos deben ser expresados en los mismos términos. Palabras y conceptos, diferentes palabras no pueden ser utilizadas para expresar un mismo contexto. Una misma palabra no debe utilizarse para expresar conceptos diferentes, perdón. Sinonimia, es incorrecto el empleo de sinónimos para referirse a un único concepto. ¿Por qué esto es así? Porque generalmente, y como ustedes, nosotros somos todos abogados, sabemos que le podemos encontrar la quinta pata al gato. Cuando se utilizan términos distintos para expresar una misma cosa, se presta a la confusión de querer pensar de que estamos hablando de cosas distintas. Entonces, le inventamos una nueva definición o una nueva acepción a una palabra distinta porque no se utilizó la misma en otra ocasión en el sistema. Entonces, para evitar dar pie a ese tipo de cosas, es que tenemos que tratar de utilizar siempre el mismo vocablo para referirnos a las mismas cosas. Y acá vemos un ejemplo: homogeneidad con textos afines. La utilización de iguales términos para iguales conceptos rige no solo para los enunciados de un mismo texto, sino también con relación a textos afines, en particular aquellos que regulan la misma materia o bien sean modificados e integrados por el texto en cuestión. Entonces acá como ejemplo tenemos la Ley de Organización General de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República por sí nombra y renueva al comandante de las fuerzas militares, según está previsto en los artículos 172 o 138 de la Constitución. Entonces vemos acá que repetimos el mismo término que tenemos en la Constitución. ¿O hay algún punto que se me está escapando acá, Alba? Contame, por favor. En realidad, este ejemplo lo que quiere también, aparte del que estás comentando, primero, la repetición constante en un texto de un término implica que el legislador está pretendiendo que nosotros fijemos la idea, fijemos ese término en nuestro imaginario colectivo, incorporemos esa terminología. En segundo lugar, la misma Constitución, nuestra Constitución tenemos que entender que fue la primera constitución de la era democrática, una pluralidad de actores se manifestaron en ese momento y muchas ideas fueron plasmadas en el texto constitucional y lógicamente no escapó a errores también. Entonces, aquí por ejemplo lo que vemos es que la Constitución Nacional utiliza el término Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares y está queriendo hablar de la misma idea. Entonces, a veces la homogeneidad también no escapa a la falta de homogeneidad, no escapa a los textos madres que son las constituciones, por ejemplo. Nada más eso era lo que
traía el ejemplo. Excelente, gracias, doctora. Bueno, vamos a ir pasando rápido porque sé que ya nos queda poco tiempo y tengo entendido que la doctora Alba tiene también alguna tarea para compartirnos, entonces vamos rapidito a esta parte. Términos extranjeros y neologismos. Los giros o términos de lenguas extranjeras se deben evitar. Solo se justifican una vez que la palabra extranjera se ha integrado a la lengua nacional. Si fuese imprescindible su uso, se debe incluir una definición. Artículo 8, vemos acá contrato de locación financiera, arrendamiento financiero o leasing financiero. Ponemos acá leasing como una opción a llamarle el arrendamiento financiero, no es la única, no es el único término, y está definido qué tipo de contrato, o sea, cuáles son los términos de este contrato específico, como ejemplo de término extranjero. Vamos a pasar. Repetición terminológica. Cada división de la disposición normativa, en particular artículos e incisos, es una unidad autónoma. La repetición de los términos de inciso en inciso o artículo en artículo, así como también el uso de referencias normativas completas, es útil y a menudo necesario para la comprensión del texto, así como para su compatibilidad con modificaciones sucesivas. Por esto debe evitarse el uso de pronombres personales, pronombres demostrativos referidos a términos empleados precedentemente en otros artículos o incisos. El término requerido, en cambio, se repite usando donde sea preciso referencias internas. Expresión en voz activa. La disposición normativa se expresa en voz activa. Esta se impone para prever una obligación o conferir un poder. Acá vemos ejemplos donde se verifica la regla. Artículo 3. El Ministerio de Industria y Comercio Nacional debe otorgar las licencias de importación a las empresas industriales nacionales. No se verifica la regla. Artículo 3. Las licencias de importación presentadas por las empresas industriales nacionales deben ser otorgadas por el Ministerio de Industria y Comercio Nacional. Vemos ahí que estamos hablando entonces del orden, de la expresión de voz activa, ¿verdad? O sea, esta segunda opción vimos que es una voz pasiva, porque hablamos del ministerio al final, tenemos que entonces hablar del sujeto primero para expresar las cosas en voz activa. Bueno, vimos que tenemos que trabajar siempre con el presente del indicativo, tiempos y modos verbales. La disposición normativa se expresa en presente. En la formulación de la disposición normativa se debe usar los verbos en tiempo presente y el modo indicativo. En el caso de leyes y decretos se pueden emplear indistintamente el verbo en presente indicativo más el pronombre se, como habíamos visto en ejemplos anteriores. En construcción, en crítica o en el infinitivo. Para las resoluciones resulta conveniente el uso del verbo infinitivo, a menos que sea imprescindible el uso del futuro. También la doctora Alba nos había dicho que en casos específicos era importante, o sea, era prudente utilizar el futuro si estamos legislando para el futuro, y el pasado y el futuro solo se deben utilizar para describir temporales entre dos sucesos. Alba, te dejo ya esta parte para que podamos ir rapidito. Sí. Perfecto. Acá lo que quiero agregar una cosita es que todos estos ejemplos que estamos dando, estas indicaciones que estamos dando, y vuelvo a repetir, son reglas básicas de redacción de textos normativos, de todo tipo de reglas, de todo tipo de texto, pero que siempre se debe adecuar al estilo de cada país, al estilo de cada institución. Muchas veces vamos a ver que un ministerio no tiene la misma forma de redacción de otro ministerio, siendo ellos dependientes del Poder Ejecutivo. Y tal vez hasta lleguen a encontrar que un texto que ha emitido la Cámara de Senadores no se compadece con la terminología que utiliza la Cámara de Diputados. Esto es porque, vuelvo a repetir, no tenemos un manual de técnica legislativa que avale el trabajo que se viene realizando. Lo ideal sería que en algún momento nos preocupemos por tener un manual que colabore con esa tarea del legislador. Tenemos también, por ejemplo, recomendaciones sobre la claridad de las disposiciones. Deben ser redactadas de manera clara, donde resulte fácil identificar y fácilmente identificables los sujetos activos, pasivos y las cuestiones que están prescriptas como
las que podemos realizar y las que no podemos realizar. Y sobre todo también el término que estábamos viendo, la voz activa y la voz pasiva, de los verbos también es importante. El adverbio de doble negación también está recomendado que no se utilice. Las leyes siempre tienen que, en lo posible, ser escritas de manera positiva y no de manera negativa, a no ser que no haya una correspondencia, no haya una forma de escribir de otra manera, ¿verdad? Posteriormente tenemos también las conjugaciones, hay reglas de ambigüedad, todo esto que estamos nosotros mostrando hoy acá va a estar a disposición de ustedes en la plataforma. Estas son cuestiones gramaticales así bien engorrosas, ¿verdad? Pero que siempre se tienen que tener en cuenta a la hora de la redacción, incluso de las propias sentencias y las resoluciones judiciales, ¿verdad? Que también, más sobre todo, que tienen fuerza entre las partes y que indican una acción o un dejar de hacer algo, tiene que ser claro, específico, tiene que estar bien determinado. Entonces, es muy importante que las reglas gramaticales que hoy les mostramos también sean pensadas, incluidas dentro de las disposiciones y de las resoluciones judiciales. Habla de las conjunciones condicionales, si hace esto, no debe hacer aquello. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado cuando vamos a indicar acciones entre una u otra parte, como para que realmente sea entendible y sea aplicable. La remisión. La remisión de las normativas, dijimos que nosotros estamos atados en Paraguay, hay una Academia Paraguaya de Lengua Castellana y la madre que vendría a ser la Real Academia de la Lengua Española. Y hoy también nosotros, a partir de la Constitución del 92, se ha incorporado como lengua materna el guaraní. Tenemos una Academia de Lengua Guaraní. Hoy todavía no existen prácticas de que las leyes, por ejemplo, sean traducidas al guaraní. Creo que en el Poder Judicial hubo un caso, si no estoy equivocada, un magistrado de Encarnación había redactado una sentencia totalmente en lengua guaraní y creo que la corte le anuló la sentencia, pero no está mal. O sea, lo ideal sería que tenga esté en lengua castellana y también en lengua guaraní por las dudas, ¿verdad? Pero como nuestra lengua guaraní es una lengua más hablada que escrita, entonces al común de los mortales nos es más fácil escuchar y hablar en guaraní que escribir. Entonces ahí hay un poco una incoherencia que en algún momento se tendrá que zanjar, ¿verdad? Eso es como una anécdota con relación a las leyes, perdón, a una sentencia judicial que en particular sé que fue así. Bueno, ya vimos las abreviaturas. Las abreviaturas también ya dijimos que están admitidas y que hay que cuidar la homogeneidad, es decir, utilizar todo en un mismo texto de la misma manera y ver que tenga homogeneidad con los textos vigentes. También los nombres oficiales. Aquí siempre suele haber un conflicto, ¿verdad? Cuando escribimos, por ejemplo, esta ley tiene que ir con mayúscula o no, el Estado paraguayo tiene que ir con mayúscula o no. Entonces los nombres oficiales cuando se dan referencias a actos públicos, un congreso, una asamblea, un simposio, el nombre oficial de la reunión debe escribirse completo la primera vez que se cite. En las referencias siguientes pueden abreviarse o emplear siglas ya a lo largo del texto, y también al iniciar la palabra generalmente se escribe con mayúscula. Cuando, por ejemplo, la palabra esta ley está metida dentro de un párrafo, no necesariamente la palabra ley tiene que ir con mayúscula, por ejemplo. Esas son cuestiones ya de hilar muy fino dentro de una escritura normativa, pero que también quería compartir con ustedes porque también hace al quehacer que nos toca. Bueno, el ejemplo que acá les traje es
una ley que crea la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esta secretaría fue creada en el año 2014. Y acá, por ejemplo, en el título vemos nosotros que se escribió todo el nombre de la secretaría y entre paréntesis están la abreviatura, ¿verdad? O sea, a partir de ahí, en el artículo primero dice, créase la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y entre paréntesis, CENADIS, con personería jurídica, derecho público, autonomía y todas las características que tiene esa secretaría. A partir de ahí, a lo largo del texto, se utilizó ya CENADIS nada más. Entonces, la primera vez se escribió toda el nombre completo de la secretaría y posteriormente ya se escribió abreviada la palabra. Ese era un ejemplo que les quería mostrar y así hay muchísimos ejemplos en leyes nacionales. Bueno, después tenemos la palabra etcétera, no se utilizan las leyes, el uso de siglas también ya vimos, que tienen que ser de uso corriente, la primera vez también se cita la expresión completa, y en la segunda ya se puede utilizar también la sigla de manera habitual ya a lo largo del texto. Y la forma de escritura, como vimos ahí en el ejemplo, Mercosur, INDER, es la manera correcta, entre paréntesis, para indicar que eso hace alusión a toda la frase anterior. Las siglas en plural también tiene la forma correcta de escribir, ¿verdad? Muchas veces hay una confusión con relación a cómo se escribe una sigla en plural, cómo se pluraliza una sigla. La escritura de las siglas y acrónimos para designar términos en plural es idéntica a la usada para el singular, siendo suficiente poner en singular o en plural el artículo que acompaña a la sigla. A veces vemos que le agregan una S y no es correcto eso, ¿verdad? También el uso de mayúsculas, se escribirán siempre con carácter mayúsculo las primeras letras, los apellidos, los títulos, los nombres de organismos, instituciones, países, entes, organismos individuales, nombres de programas, planes o zonas. Y como dije, esto siempre en las leyes a veces tenemos problema de que queremos poner en mayúscula palabras que no necesariamente deben ir así. Bueno, esa era una regla también. Por ejemplo, ven ustedes en el ejemplo de abajo cómo está escrito el artículo 3 del Ministerio de Industria y Comercio y abajo cómo no se verifica la regla, cómo no debería estar, no corresponde entonces ponerlo totalmente en mayúscula. La escritura de los números es otra cuestión que genera inconveniente. Cuando se expresen cantidades, se escribirán en letras minúsculas y a continuación, entre paréntesis, se le repetirá en números. Esta es una regla internacional de escritura, pero en nuestro país se da lo opuesto. Si ustedes se fijan en el ejemplo, nosotros particularmente, dice artículo primero, amplíase la estimación de los ingresos. Esta es una ampliación de un ingreso, ¿verdad? Y si ustedes se fijan ahí, primero está en números y posteriormente entre paréntesis está en letras. Esta es la forma que nosotros nos acostumbramos en Paraguay a escribir cantidades numéricas. Entonces, por lo general, también se debe seguir el uso y la costumbre de cada país, como siempre les vengo repitiendo. Ahí tenemos también un ejemplo. Tenemos unas cuantas recomendaciones con relación a la escritura de los números. Cuando estén incluidos en tablas, listados, numeraciones y similares, no es necesario escribirlos en letras. Ustedes van a ver que muchas veces, sobre todo la ley de presupuesto, trae tablas, anexos de personal, y esos anexos por lo general están escritos en números y no necesariamente tienen que ser escritos en letras tampoco. Sí, por ejemplo, en la ley que acompaña a las tablas. Ahí sí tenemos que hacer la regla anterior, escribirlo primero en números y luego en letras. Entonces, el empleo exclusivo de números se emplearán siempre en números en los siguientes casos. El número de las calles, como vemos en el ejemplo, los años, que también ya vimos, los números que identifiquen una disposición normativa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos citando una ley,
citando una resolución o un decreto al que queremos hacer referencia, es muy importante citarlo con su nombre y con su apellido. Es decir, ley, número, el número de la ley en números, ¿verdad? Y posteriormente el año de su promulgación. Los porcentajes, en este caso, su correspondiente signo matemático, pueden ir incluidos en las leyes. Los números de las rutas, autopistas, también, en este caso Paraguay ha modificado su nombre y las rutas ahora se llaman Paraguay 01, Paraguay 02, entonces así se transcriben en las leyes. Los grados y minutos de latitud y longitud, cuando por ejemplo se utilizan estos, cuando estamos hablando de desafectaciones o expropiaciones en las que sí o sí deben ir efectivamente identificados las porciones de territorio que van a ser o desafectados o expropiados. Y también los grados de temperatura. Estas son pequeñas recomendaciones que no todos los días tenemos en cuenta, no todos los días nos preocupamos y hoy un poco hacemos un pantallazo rápido de cuestiones y reglas que normalmente escribimos de una manera y que no nos damos cuenta que en un texto normativo también están incluidos y que hay ciertas normas que seguir. También ya vimos las fechas, también ya vimos las horas y las reglas de puntuación, volvemos a recalcar por las reglas de la lengua castellana y nos rige la Real Academia de la Lengua Española. También hay algunas recomendaciones acerca de los signos, puntos y otros usos corrientes, el punto aparte, la coma, el punto y coma, las comillas. Hay países que utilizan las comillas simples, otras las españolas, otras las inglesas, y ahí vamos de vuelta a lo que cada país utiliza. Entonces siempre hay que seguir ese mismo estilo, o cada institución utiliza, hay que seguir el mismo estilo. ¿Por qué? Para no romper la simetría entre los textos. Los paréntesis también tienen un uso limitado. Generalmente se utilizan para encerrar alguna cuestión particular que queremos resaltar, pero no es lo normal utilizar en un texto, ¿verdad? El guión también, como vemos en el ejemplo ahí, decreto, guión, disposición normativa. El uso es simple y de acuerdo a la regla de la lengua castellana. Bueno, hablamos un poco de las referencias. ¿Qué son las referencias? Las referencias son aquellas cuestiones que nosotros, por ejemplo, como en el ejemplo anterior vimos, estamos señalando una disposición que no es la con la que estamos trabajando. Estamos trayendo como referencia alguna cuestión externa a la ley. Estas referencias pueden ser internas también. Entonces, aquí en el ejemplo, yo les voy a explicar qué son. Una referencia interna es una proposición que se refiere a otro sector del mismo texto. Por ejemplo, dice un párrafo, artículo cuarto, se seguirán acorde, estas disposiciones seguirán acorde a lo establecido en el artículo segundo de la presente ley. Esa es una referencia interna. Nosotros estamos dentro de un mismo texto legal, estamos ya en el artículo cuarto, pero en el artículo segundo hay disposiciones a las que tenemos que atender. Entonces, el artículo cuarto hace referencia interna al artículo segundo. A eso se refiere la referencia interna. Deben evitarse en lo posible porque puede generar complicaciones a la hora de la aplicación del derecho. Pero si es que hay que hacer refuerzo en la idea, entonces sí hay que saber incluirla. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Seguimos? Seguimos, Bueno, de esta profe, está manera. clarito. Bueno, genial. Entonces, también estas referencias pueden ser externas. Por ejemplo, una ley puede llevarnos a otra ley que ya es previgente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer referencia externa, también tenemos que ser muy claros a qué texto legal o a qué porción de un texto legal estamos refiriéndonos. No necesariamente puede ser a todo lo que establezca el texto, pero sí puede hacer referencia a una porción. Por ejemplo,
un artículo de una ley X puede decirnos, darnos unas indicaciones y posteriormente decirnos, estése a lo que dispone la ley número 478/2023, inciso C. Entonces, específicamente, la referencia externa nos está llevando a otra ley y específicamente a un inciso de un artículo. Esa es una referencia externa. Entonces, acá vamos a mirar un ejemplo que no se aplica. Vamos a mirar el que se aplica a la regla para primero tener la idea. Dice, declarar innecesarios en los términos del artículo 17 del decreto número 24.146/2000 los inmuebles descritos en el artículo primero. Bueno, entonces acá tenemos una referencia externa. El artículo cuarto de esa ley declara innecesarios en los términos de un artículo 17 de un decreto X. Y quiero que miren un poco cómo está escrito el decreto. Está bien especificado el artículo, está bien especificado el nombre del texto al que hace referencia, es un decreto en este caso, puede ser una ley, puede ser una resolución, y el número, está completamente escrito el número, con el número que identifica la norma y el año de su promulgación, de su sanción o de lo que fuere. Entonces es importante que al hacer las referencias sean claras y bien específicas para no generar confusión a la hora de la aplicación de esa norma. Ya dijimos que puede haber referencias externas, su uso es limitado y el objeto de la referencia externa es llevarnos a un rango superior, a un rango inferior, así como a normas abrogadas o derogadas o vigentes o futuras dentro del ordenamiento jurídico. Bueno, esta es una clase medio complicada, medio larga, ¿verdad? Y me gustaría conocer un poco sus impresiones con relación a la clase de hoy. Que si quieren aclarar alguna duda, por favor, yo estoy acá para ustedes. Escándalo y no me gana. Lo pasó con la profe de Clarita. Esa que van a Benítez. Bueno, acá dice Leticia Rojas, dice que sirve como guía, pero como dijo, también depende de cada persona que esté en el cargo de las secretarías generales. Exactamente. Y acá, Leticia, es muy importante lo que escribiste porque en muchos casos, yo que estoy en la redacción de los textos y los textos que yo redacto tienen que pasar, o que redactamos nosotros con mi equipo de trabajo, tiene que pasar a un área que se llama corrección y estilo. También depende muchísimo de la persona que esté en ese cargo, porque va a tener un estilo de corrección. Si no tiene preparación esa persona, vamos a seguir introduciendo errores a los textos. Entonces es importantísimo lo que decís. Depende de la persona que está en el cargo y la experiencia y el bagaje académico o profesional que tenga para esa redacción de las normas, ¿verdad? Hay un decreto, Leticia, hay un decreto, es cierto, es el 5252/2016. Es un decreto del Poder Ejecutivo que rige para el Poder Ejecutivo, para los ministerios y para las secretarías dependientes del Poder Ejecutivo y para los decretos también. No así para el Poder Legislativo. Ese decreto del Poder Ejecutivo, lastimosamente, que es un decreto interesante, pero es muy escueto, es muy limitado. Si vamos a utilizarlo en el Congreso, deberíamos de incluir muchísimas otras cuestiones también. Y lastimosamente no rige para el Poder Legislativo ese decreto del Poder Ejecutivo, que creo que también le puse dentro de las bibliografías, de la bibliografía que les puse como ejemplo de lo que existe hoy. No sé si alguien más quiere comentar algo, doctora María Inés. Profe, Sí, Leticia, adelante. no, a modo de comentar, porque
sinceramente, yo hace un buen tiempo formo parte de la Secretaría General del Ministerio y elaboro resoluciones. Y sinceramente, nosotros no sabíamos en ese momento con esa persona que ejercía el cargo de Secretaria General en su momento, era porque tenía otro estilo. Y al cambiarse de autoridades vino esto y dijo, no, tenemos que guiarnos a partir de hoy por esto, este es lo que tenemos que seguir. Y fue un cambio total, vamos a decirle, porque empezamos a guiarnos por eso, ¿verdad? Si bien es cierto, hay algunas cuestiones que después se van agregando o sacando, ¿verdad? Y tenemos todo ese proceso que usted dijo, ¿verdad? El tema de las correcciones y todo. O sea, yo lo que estoy en el área de elaborar los borradores de resoluciones. Qué gusto saber de tu experiencia, Leticia, y realmente es así. Realmente lo ideal, yo hablo del mundo ideal, y María Inés seguramente que me va a dar la razón. Lo ideal cuando hay cambios de autoridades es que los redactores, porque ellos vienen trabajando año tras año, a no ser que hayan nuevas cosas que incorporar, obviamente, y que tienen que ser personas que permanentemente se actualicen en ese proceso de escritura. Porque dijimos el derecho dinámico y sí o sí tenemos reglas que van a ir cambiando y que tenemos que ir incorporando. Pero es cierto lo que dice Leticia, hay un decreto del Poder Ejecutivo, es el 5252/16/2016, y es el decreto por el cual el Poder Ejecutivo ya creo que hace, sí, más de 10 años, 13 años que viene trabajando con ese decreto y que viene utilizando esas normas que están, esas reglas que están ahí, esas recomendaciones que están ahí en ese decreto, pero que lastimosamente el Poder Legislativo no tiene alcance en el Poder Legislativo. Entonces, es tal cual dice Leticia, a veces hay cambio de autoridades y esas autoridades no tienen ese conocimiento técnico, entonces varía otra vez la forma en que se escriben esas normas. No sé si, doctora María Inés, ¿querés agregar algo? Clarísimo, Alba. Me encantaría conocer la experiencia de algún juez que esté con nosotros hoy acá, que quiera contarnos si a raíz de la mala técnica legislativa tuvo alguna dificultad o si le llama la atención algo de lo que dimos hoy. Alba pidió la palabra, Alba. Pero yo para cerrar, profe, para cerrar, no, quiero hacer algunas observaciones, pero al término. Gracias. La doctora Delia era la que nos dijo que era la jueza, ¿verdad? Sí, estoy acá, profe. En realidad yo sé que hay varios colegas jueces en el grupo, por eso es que me estoy callando un poco para tipo así no agarrar toda la onda, como se dice, ¿verdad? Pero de todos modos, en atención a esta clase tan interesante, en la que estuve atenta todo desde su inicio hasta ahora, y también a la experiencia que tengo en cuanto a que sí, ya habíamos estudiado ciertas cuestiones dentro de lo que es mi formación, ¿verdad? De, por ejemplo, textos que son, que contienen vaguedad y demás, incluso en nuestra propia Constitución Nacional, como ejemplo de malos textos, ¿verdad? Los hemos estudiado. Y bueno, ya de mi parte me cuido bastante, ¿verdad? En la aplicación de las reglas, las normas, tratando de poner sumo cuidado en no tener inconvenientes en el momento de aplicarlo. Por otra parte, siendo el área electoral un área que tiene leyes muy difusas,
están esparcidas, cuesta un poco a veces, pero de todos modos son prácticamente siempre los mismos textos que vamos utilizando, porque es un área técnica específica, ¿verdad? Y entonces, de mi parte, yo no he tenido inconvenientes en ese aspecto, en la aplicación de nuestras leyes, ¿verdad? Gracias a Dios, de momento, no lo he tenido, por eso no les puedo hablar de una experiencia negativa en ese aspecto, más bien positiva, a Dios gracias, como les decía, y es así exactamente como ustedes lo han explicado tan brillantemente, y desde luego hay muchas informaciones que van a ser muy pertinentes en este caso, porque nosotros, dadas en esta clase en específico, ya que nosotros como tarea, según dijo la profesora, tenemos que hacer un proyecto de ley, algo así, y ahí tener en cuenta todas estas especificaciones que se dieron hoy, ¿verdad? Para redactar también bien desde las enumeraciones, desde lo que sea de punta a punta, como se diría, ¿verdad? Y yo creo que sumamente beneficiosa la clase y muchísimas gracias de mi parte. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por comentar tu experiencia. También la de Leticia es súper importante porque son ejemplos vivos de la aplicación de las normas, ¿verdad? Y en el caso de Leticia, sobre todo que ella le cabe redactar los textos, ¿verdad? Entonces, siempre es importante compartir esas experiencias. Particularmente lo del trabajo práctico, no quiero que se desesperen ni se preocupen. Puede ser también la modificación de un artículo específicamente. La idea es que puedan incorporar y utilizar un poco las herramientas que nosotros les brindamos a partir de este módulo, ¿verdad? Doctora Alda, no sé si tiene algo más que agregar y de lo contrario vamos a ir despidiendo nuestra clase. Profe, yo realmente agradecerles a ustedes, a la doctora Inés también, y a vos, doctora Alba, el tiempo que nos estás dando. Y me encanta escuchar esto de que la primera vez que estamos incursionando en esta área, yo también, siendo ustedes tan jóvenes, nos transmiten experiencias y estas tareas que tenemos que observar en nuestro diario trabajo, ¿verdad? Y decirle a los cursantes de que ese libro del que vos sos autora, doctora Alma, está como texto recomendado de esta materia, y ahora Jonathan seguramente en unas horas va a estar alzando ya en la plataforma el libro de la doctora Alba Rojas, que es el texto recomendado para seguir introduciéndonos y profundizando en lo que es la técnica legislativa. Agradecerle una vez más, doctora, y que me gusta mucho esta dinámica, conversar, que intervenga la doctora Delia, que también es importante que ustedes reciban un retorno de lo que están haciendo por nosotros. Gracias, profe. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias por la oportunidad, porque no todos, lastimosamente, no todas las instituciones consideran a la técnica legislativa como una herramienta importante o interesante. Sí, muy tímidamente ya algunas universidades están introduciendo la malla curricular, pero es importante también que se conozca, ¿verdad? Instalar un poco la idea. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo sábado, un buen fin de semana, que disfruten de la familia y yo estoy a disposición para cualquier consulta. La doctora Alda tiene mi número, así que estoy abierta a cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Gracias, Profe, doctora María Inés, por su tiempo también. Sí, Leticia. Te quería hacer una consulta. Usted habló que hay un instituto acá en nuestro país. Eso me encantaría profundizar en eso. Si usted puede después, más adelante tenemos todavía clase, informar un poquito a ver si podemos acceder a ese curso o cómo se hace y todo eso.
Sí, excelente. Sí, 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 es el Instituto Técnico Superior de la Cámara de Diputados y tiene dos tecnicaturas. Yo voy a pasar todos los datos a la autora Alda, como para que también ella les pueda transmitir a ustedes cómo acceder a los cursos que hay. También suele haber conferencias cortas, porque si bien son tecnicaturas que duran 2 años, también se suelen hacer pequeños cursos cortos también. Entonces, sin ningún problema. Y está enfocado, tiene énfasis, así como el instituto de ustedes está enfocado a lo electoral, el instituto de la Cámara de Diputados está enfocado al derecho parlamentario. María Inés. Nada, solamente agradecerte por la oportunidad de compartir un poco y a todos por su atención y su participación. Es lindo siempre poder compartir estos espacios para refrescar los conocimientos, aprender un poco de las experiencias de las otras personas en sus respectivas dependencias y todo suma. Es muy gratificante poder tener este espacio. Por eso, muchas gracias, doctora Alba, gracias al instituto que organiza esto y gracias a todos ustedes que están allí conectados, aprendiendo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buen fin de semana para todos, lindo sábado y disfruten de la familia y nos encontramos el viernes que viene ya con otra. Voy a dejar una tareita cortita para que Jonathan suba a la plataforma y el viernes nos encontramos de vuelta.